Hola chicos, en el día de hoy vamos a trabajar un contenido que ya lo veníamos trabajando antes de las vacaciones y lo volvemos a retomar. Las fracciones equivalentes, ¿sí? ¿Qué eran las fracciones equivalentes? Eran aquellas que escribiéndose de distintas formas equivale a lo mismo, ¿sí? ¿Y cómo obteníamos o hallábamos una fracción equivalente? Utilizando dos métodos, ¿sí? El método de amplificación y el método de simplificación. Bien, aquí voy a comenzar recordándoles de qué se trataba o cómo se utilizaba, cómo era el procedimiento del método de amplificación. Bien, aquí vamos a tener una fracción. Voy a tomar esta fracción como ejemplo. Y voy a hallar una fracción equivalente utilizando el método de amplificación. ¿Sí? En este caso yo voy a multiplicarlo por 2. ¿Sí? Lo voy a multiplicar tanto el numerador como el denominador. Recuerden muy bien que este método consiste en multiplicar tanto el numerador como el denominador por un número cualquiera, ¿sí? En este caso yo seleccioné el número 2. Realizo, ¿sí? 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Y es aquí donde yo obtengo una fracción equivalente a 2 cuartos. Bien. Vuelvo a remarcar. No es necesario que se multiplique por 2, sino que se puede también multiplicar por cualquier número. Fíjense, le voy a brindar otro ejemplo. Tengo 10 quinceavos y voy a utilizar el método de amplificación para hallar una fracción equivalente. En este caso voy a multiplicar por 4, ¿sí? Por el número 4, tanto numerador como denominador. Yo sé que 10 por 4 es 40 y 15 por 4 es 60. ¿Sí? Y es ahí donde voy a obtener una fracción equivalente a 10 quinceavos. Ahora veamos el método de simplificación. En la simplificación el método es el mismo, pero la única diferencia que en vez de multiplicar debemos dividir. En este primer caso, ¿sí? En esta primera fracción, dividimos por 2, ya que el 2 y el 4 es divisible, es decir, se pueden dividir por 2. Vamos a realizar el procedimiento. Lo vamos a dividir por 2. Lo dividimos por 2, ¿sí? Bien, yo sé que 2 dividido 2 me va a dar 1. Y 4 dividido 2 me va a dar 2. Y es ahí donde voy a obtener una fracción equivalente, ¿sí? A 2 cuartos. Veamos este ejemplo, ¿sí? Tomemos este ejemplo. En este ejemplo no sucede lo mismo que en el primero, ya que no es posible dividir, ¿sí? Por 2, porque el 15 no es divisible a 2, ni tampoco por 3, porque el 10 tampoco se puede dividir por 3, ¿sí? Entonces, en este caso, el número que buscamos es el número 5, ¿sí? Porque tanto el 10 como el 15 son divisibles a 5, ¿sí? Bien, una vez que tenemos esto, bien, realicé, ¿sí? El proceso de simplificación, ¿sí? Y obtuve
2/3. 2/3 va a ser equivalente a 10/15. ¿Sí? Bien. Debemos tener en cuenta que no siempre es posible hallar una fracción equivalente, ¿sí?, con el método de simplificación. Bien, chicos, vamos a tomar una de estas dos fracciones para poder, ¿sí?, abordar el concepto de fracciones irreducibles. Vamos a tomar como ejemplo esta fracción, 2/3, ¿sí? Vamos a escribir 2/3. Bien, ¿qué sucede? Si yo quiero hallar, ¿sí?, o obtener una fracción equivalente a 2/3 utilizando el método de simplificación, no es posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay número que divida a los dos, ¿sí?, tanto al numerador como al denominador, de forma exacta, ¿sí? Es decir, que el 2 y el 3 no tienen divisores en común, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando de qué tipo de fracción, ¿sí? Estamos hablando de una fracción ¿qué? De una fracción irreducible. De una fracción irreducible, ¿sí? Porque yo ya no puedo seguir simplificando, no la puedo seguir reduciendo, achicando, ¿sí? Bien. Es muy importante que nosotros sepamos que, ¿sí?, a veces el método de simplificación no va a ser posible, ¿sí?, porque justamente pasa esto. Nos encontramos con fracciones irreducibles que ya no podemos dividir, ¿sí? No tenemos un divisor en común y eso va a hacer que el método de simplificación por ahí no sea posible. En cambio, la amplificación es un método posible, ¿sí?, que siempre vamos a obtener fracciones equivalentes utilizando este método, ¿sí? Espero que hayan comprendido un poco más, hayan recordado este contenido, ¿sí?, en qué consistía, y les sirva mucho este video para realizar las actividades del día de hoy. Hasta la próxima.